Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de los métodos de investigación de la sociología. Si bien ya hablamos de lo que es la sociología en concreto, ahora vamos a hablar cómo podemos estudiarla, ¿no? Y el investigador tiene diversas técnicas, diversas metodologías que puede implementar dentro del estudio de campo, dentro del estudio de archivos, dentro de las diversas tipos de investigación documental, de campo, formal, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de tres métodos muy importantes: el método cualitativo, el método cuantitativo y el método mixto. Vamos a empezar con el método de estudio cuantitativo, el cual nos habla de las unidades como tal. Primera característica del método de estudio cuantitativo es: la realidad es objetiva y singular. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad se amolda de acuerdo a la cantidad de personas, a la cantidad de cosas, a la cantidad de objetivos, etcétera, etcétera. Esto es en concreto y dice que es objetiva y singular. ¿Por qué? Porque no puedes variar la cantidad que hay ya establecida. Y a partir de esa cantidad, a partir de ese enfoque que tú le estás dando, es que puedes hacer un análisis de lo que estás buscando dentro de tu investigación. Es independiente de aquello que se investiga. ¿Por qué? Porque es exacto. O sea, no existe una alteración a las cantidades ya establecidas. Ahora, dentro de una cantidad, dentro de un dato numérico, se pueden sacar varias perspectivas ya haciendo un análisis un poquito más cualitativo. Es decir, de un grupo de 100 personas, ¿cuántos tienen problemas de alcoholismo? Bueno, esa es tu estadística cuantitativa. De ese grupo de 100 personas, ¿cuántas personas son fumadores? En el caso de que estemos investigando un problema de adicción en la sociedad, ¿no? Y entonces tú ya vas sacando a partir del conglomerado que tienes de personas y la cantidad que tienes, los distintos enfoques que le quieres dar a tu investigación científica. Se orienta a la objetividad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, como es algo que está establecido y que no tiene parte de interpretación, porque si ya pasamos a una interpretación, pasamos a otra parte, entonces es muy en concreto, es muy objetiva, es muy formal. Y eso vamos con el último apartado. Al hacer formal quiere decir que no hay variaciones, sino que dentro de lo que ya está establecido tú tienes que hacer tu análisis. ¿Y en qué se ocupa o por qué es relevante utilizar una metodología cuantitativa? Bueno, si queremos sacar estadísticas dentro de nuestra investigación, si queremos sacar porcentajes dentro de nuestra investigación, si queremos sacar, separar ciertas cantidades dentro de una investigación, bueno, para eso nos sirve el método cuantitativo. Hablaremos del método de investigación cualitativo, el cual nos habla, como bien lo dice, de las cualidades o de las características. Vamos a ver precisamente eso, lo que son las características de este método cualitativo. Bueno, primero, la realidad es subjetiva y múltiple. Ya les comentaba anteriormente que en las ciencias sociales existen varios puntos de vista, existen varias perspectivas de un mismo acontecimiento. ¿Esto por qué? Porque todo depende del enfoque que le quiera dar un investigador a otro. Lo ponemos como una manzana, por ejemplo, y nos ponemos alrededor de la manzana y cada quien va a ver un punto de vista completamente diferente a la manzana. ¿Por qué? Porque lo está viendo desde diferente ángulo. Entonces, a eso se refiere con que la realidad es múltiple. Depende mucho del análisis que se le haga a esta investigación. Generalmente la investigación cualitativa está basada mucho en la observación y en el análisis de lo que se está observando. Entonces, por eso también es que la realidad es subjetiva. Es decir, no es en concreto, no hay un dato que sea exacto, sino que depende mucho de la perspectiva y el enfoque que se le está dando. Entonces, en ese sentido,
pues podemos hablar que la investigación cualitativa es muy amplia, es muy variable. ¿Por qué? Porque tiene una apertura demasiado grande hacia el investigador, ¿no? Eh, Incluso si nos abocamos a un tema en específico de una sociedad como es el ámbito económico, como es el ámbito político, pues dentro de esos ámbitos hay múltiples perspectivas y múltiples temas que se pueden abordar y desde el punto de vista que tú quieras. Siguiendo, se interactúa con lo que es investigado. A diferencia del método de investigación cuantitativo, que incluso puedes sacar las estadísticas o puedes ver directamente la cantidad de personas, la cantidad de cosas, bueno, aquí se necesita forzosamente la interacción. Si hablamos de una investigación documental, perdón, si hablamos de una investigación de campo, podemos realizar entrevistas, podemos realizar encuestas, etcétera, etcétera. Y esto lo utiliza mucho, por ejemplo, INEGI para sacar sus estadísticas en el ámbito cuantitativo. Pero si ya hablamos de cualidades de una sociedad, pues bueno, o desde saber el punto de vista de una persona o la perspectiva de una persona y cómo piensan los demás, pues podemos hacer entrevistas o podemos sacar encuestas, la cual nos va a dar una amplia gama de la manera en que piensan las personas. Pues esa parte en que las personas piensan y analizan es la parte cualitativa de la investigación. Y forzosamente se tiene que interactuar con estas personas porque si no, no podría haber un análisis como tal. Se acepta la existencia de valores. Ojo, a diferencia del método de investigación cuantitativo, aquí se aceptan cosas que son subjetivas. ¿A qué me refiero con esto? Cosas que no son palpables, sino que son investigables. Por ejemplo, los derechos, los valores, las leyes, la conducta, la cultura, son cosas que no podemos tocar, que físicamente no están en nuestro entorno, pero que sí se pueden analizar desde una perspectiva cualitativa. Es decir, analizamos por qué las personas se comportan de tal manera. ¿Qué llevó a que esta ley se promulgara? ¿Qué se hizo para que se solucionara el problema? ¿A qué solución llegaron? Etcétera, etcétera. Pues esas son estadísticas que se basan en las cualidades y en las características de una población. Por lo tanto, estas ciencias son esta metodología es una metodología informal. Digámoslo informal a medias porque los métodos cualitativos son utilizados para recrear otras investigaciones. No es que sea completamente informal en el sentido de que te está dando una perspectiva de algo, sino que se maneja de manera informal porque no te da un dato exacto, no te da una estadística exacta, sino que es muy subjetivo a la perspectiva del investigador y es receptivo a la vez a quien lo lee, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de cuestiones religiosas que dependiendo de tus creencias y lo que te están mostrando, tú decides si lo aceptas o no. Lo mismo pasa con las ciencias sociales, ¿no? Tú decides si aceptas una teoría o no aceptas una teoría, ¿no? Y no es que la teoría no sea válida, es válida, solamente que tenemos que ser muy claros que esa teoría en concreto es el punto de vista de un investigador, ya sea Emilio Durkheim, sea Karl Marx, sea Lucian Febvre, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen su punto de vista en cuestiones sociológicas y es completamente distinta una con otra. Bueno, y finalmente para concluir vamos a hablar del método de estudio de la sociología mixto. Y para eso les puse un pequeño esquema en el que podemos ver cómo la investigación cualitativa o cualitativo, el método cualitativo y el método cuantitativo, los puse como círculos, se unen y se entrelazan entre los dos para crear el mixto. Es decir, tomamos lo mejor de la parte numérica con lo mejor de las cualidades y lo unimos para sacar una investigación.
¿A qué se refiere con esto? Bueno, hacer un análisis tanto de estadísticas, de números, de cantidades, con el punto de vista y la interpretación que le pueda dar el investigador. Y esto también basado en cuestiones de perspectivas, tanto de perspectivas sociales como perspectivas del investigador como tal. Entonces hacemos un análisis entre la documentación y entre la cantidad que estamos conociendo con la visión que tiene cada uno de los investigadores. Esta metodología de investigación mixta es muy utilizado hoy en día. Lo utiliza, por ejemplo, INEGI, lo utiliza, por ejemplo, el INE, para hacer un análisis del punto de vista de las personas de acuerdo a la cantidad de personas que hay. Entonces, en concreto, el método de investigación mixto es un híbrido entre tanto el método de investigación cualitativo como el cuantitativo, para que entre los dos se unan y hagan una investigación más completa y con un enfoque completamente diferente al que tendría cada una por individual. Muchas gracias.